Estamos conectados con Jo Mary Burt, politóloga y una de las estudiosas de Perú desde hace ya más de 30 años, para conversar un poco lo que tiene que ver con no solo el proceso de extradición del expresidente Toledo, sino cómo todo un país, el sistema judicial norteamericano, fue puesto a prueba por el expresidente Alejandro Toledo, que hizo las 1001 maneras para no venir al Perú. Incluso hizo un documento firmado por académicos norteamericanos como Francis Fukuyama o Steve Levitsky, en el cual apeló a su papel como parte de la academia estadounidense para decir que el aporte que él había dado a la democracia en la región era como una suerte de patente de corso para que no sea extraditado al Perú, país en el que, según le ha dicho a la agencia EFE, tiene miedo de morir. El expresidente Alejandro Toledo, de 77 años, no lo olvidemos, hizo una arquitectura una arquitectura financiera para mover entre 35 y 40 millones de dólares que le entregó la empresa Odebrecht por la obra Interoceánica Sur. La movida más o menos fue así. Él hizo que la empresa brasileña le dé el dinero a una empresa, una financiera del empresario Joseph Maiman, que se llama Cómodo, y él, a su vez, movió el dinero desde Londres, donde estaba la financiera, a Costa Rica, donde había una offshore llamada Ecoteva. Ecoteva hizo pagos a Perú que le sirvieron a Alejandro Toledo para comprar una casa en Casuarinas de 4 millones de dólares, una oficina en Surco de 800.000 dólares, cancelar las hipotecas de su casa en Camacho y cancelar una casa en Punta Sal, a su vez cancelar las tarjetas de crédito de su esposa Elian Karp. Todo ese trazado fue captado por la Fiscalía peruana y es por eso que ahora el presidente Alejandro Toledo es procesado. Estamos ya con Jo Mary Burt. Buenos días, Jo Mary, ¿cómo estás? Hola Pau, buenos días. ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno. Cuéntanos cómo ha sido, digamos, para la justicia estadounidense, para el mismo Departamento de Estado, lidiar una extradición tan difícil y tan compleja con Alejandro Toledo, que no quería regresar, que no quería, digamos, que hizo hasta el último momento todas las movidas legales que no se esperaba la justicia estadounidense. Mm. Lo que sucede es que en Estados Unidos el proceso de extradición es en sí un proceso complicado y hay todo un procedimiento que hay que seguir y el acusado tiene una serie de recursos al cual puede recurrir para apelar su destino final, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Toledo. Me sorprende incluso que no apeló a la Corte Suprema, que fue el último paso que podría haber intentado para dilatar o prevenir su retorno al Perú, y no lo hizo y finalmente se entregó el día viernes. Para poner para poner otro ejemplo, hace como 13 años atrás, fue extraditado Telmo Hurtado, el Ujú. carnicero de los Andes, acusado y luego condenado en la masacre de Ajomarca. Y él sí apeló hasta la Corte Suprema para evitar su extradición, lo cual evidentemente fue denegado, fue regresado al Perú y fue incorporado al proceso judicial en su contra y contra otros militares y finalmente fue condenado y ahora está purgando prisión. En sí es un proceso complicado y imagínate aún más en un contexto de un expresidente, o sea, no es un ex soldado, un ex ministro, es un expresidente. Entonces, en sí es un proceso bastante complejo y Estados Unidos, que en teoría es un sistema basado en la ley y el debido proceso, hay muchas garantías que caen en beneficio del acusado. Una de las cosas que además que él buscaba era un reconocimiento a su Sí, papel como salvador de la democracia peruana. Y es por eso que sí. hubo un documento
que no sé si es común de hacer, que era el documento que hizo Francis Fukuyama, Steve Levitsky y otros académicos. Y Larry Diamond, un muy reconocido académico que escribe sobre la democracia. Exacto, entonces ese documento, digamos, buscaba dar como una suerte de decir, yo salvé la democracia en Perú, entonces no importa que haya recibido coimas. ¿Es común estos documentos y por qué se hizo y de verdad que cuál era Em, la lógica, digamos, de ese documento? eh, en mi experiencia, yo no he visto algo así. Claramente fue un intento de utilizar el prestigio de la academia para detener un proceso judicial. Pues, y yo considero de que el argumento en sí es completamente, no sé qué palabra utilizar, profundamente problemático. Es como decir, em, aunque yo cometí graves errores, aunque yo cometí graves crímenes, hice algo bueno y eso entonces me exonera de culpa. O sea, en un Estado de Derecho eso no funciona y la verdad sorprende que personas que en sí son teóricos de la democracia, por amistad o por aprecio al expresidente Toledo, hayan escrito a su favor. Con esos términos, con esa lógica. Sería una cosa si dijeron, bueno, la evidencia en su contra no está clara, es una cacería de brujos en su contra, el sistema peruano no está funcionando, que obviamente hay problemas con el sistema de justicia en Perú ahorita, sobre todo, pero eso no fueron sus argumentos fueron que él salvó la democracia, que el primer supuestamente indígena de llegar al poder en el Perú, en América Latina, que también es una cosa cuestionable, si vale llamar a Toledo indígena, ¿verdad? Entonces, eso también fue parte del argumento. Entonces, es poderosamente llamativa el argumento de esta carta. Lamentable, en mi opinión, la verdad. Además inesperado. Y una de las cosas que representó Alejandro Toledo o que representó para, digamos, la región, siendo, ponía fin, digamos, o liderando un movimiento contra Alberto Fujimori y Sí. acabando como acaba hoy, Yomeri. Sí, no, es tremendo porque recordemos en el tiempo, ¿no? En los años 90, cuando se vivía aún el régimen autoritario, arbitrario de Alberto Fujimori, de la mano con el corruptor en jefe Vladimiro Montesinos, bueno, casi todos los medios comprados, em, la represión, la gente postrada, o sea, fue tremenda, ¿no? Y cuando inicialmente se levantó una oposición al régimen fujimorista, su máquina de propaganda rápidamente caía a esas personas o esos individuos y grupos. Recordemos que dos de los candidatos que lideraban las encuestas de fines de los 90 para las elecciones del 2000 era Luis Castañeda, que era alcalde en su entonces, y el alcalde de Miraflores, Alberto Andrade. Alberto Andrade. Muchas gracias. Y la máquina ¿cómo se llama? De manipulación, de demolición, atacó a esos dos personas para dejarles casi nulo en las encuestas. Pero había una gran antipatía creciente con el Fujimorismo y Toledo llegó y llenó ese espacio y lideró la oposición que ya estaba prácticamente independientemente manifestándose, ¿verdad? Los estudiantes que se manifestaban contra la destitución de los magistrados del Tribunal Constituyente en 97, contra la desnacionalización de Baruch Itzker
creo que fue 98, no me acuerdo Sí, los años ya, y, 97. contra otros actos arbitrarios del régimen, ¿verdad? Y llegó Toledo en un momento y lideró esa oposición. O sea, la oposición comenzó a fijarse en él como líder para llevar a cabo lo que más se deseaba, que era poner fin a ese régimen arbitrario y autoritario. Y recordemos que Fujimori estaba presentándose para un tercer periodo inconstitucional, eh, y aún así utilizaba todos los mecanismos a su disposición, corromper las instituciones electorales, etcétera, para asegurar que él ganaba. Recordemos también que Estados Unidos, la OEA y otras entidades que estaban observando las elecciones los declararon fraudulentos. Y no es que Toledo perdió, sino Toledo se salió de la segunda ronda por considerar que no estaban las condiciones dadas para elecciones limpias. Y en esas condiciones Fujimori asume su tercer periodo, y poco después él huye del país bajo una serie de escándalos ya Claro. mayores. Y ahí entra Paniagua y se hacen reformas al sistema electoral y finalmente hay elecciones en abril y Toledo como asume el manto de ese proceso democratizador que el país necesitaba y que además era toda una ola en la región. O sea, Perú ya estaba en la cola de ese ola democratizador, obviamente, por el proceso propio que tenía Perú, pero ya había todo un proceso de transiciones hacia la democracia y Perú ya estaba en su proceso. Y Toledo, pues, era el hombre que lideraba ese proceso. Entonces, verlo a él detenido, encarcelado, pronto a enfrentar un juicio por corrupción, que era parte de lo que él denunciaba y que se denunciaba contra el régimen de Fujimori, era su autoritarismo, pero también era su corrupción, y ver que él también utilizaba el Estado como botín, como lo hacía Fujimori, como lo hacía otros presidentes antes y después, eh, es una gran decepción, creo yo, para todo el Perú, para toda América Latina, y desalienta, pues, quienes creemos en el Ujú. proyecto de la democracia, desalienta, porque no puedes, o sea, construir una opción democrática y a la vez ser corrupto. O sea, dos cosas no van de la mano. Entonces, es una tremenda decepción, pero yo creo firmemente de que es sano que el sistema judicial está ya pronto a enfrentar, a confrontar esa, ¿cómo se llama? Esa proceso judicial en contra de Alejandro Toledo, porque la ley tiene que ser igual para todos. No siempre es así. Es muy importante, por lo tanto, que Toledo enfrente la justicia como cualquier otra persona acusado de tan graves acusaciones, o tan graves crímenes como las que él enfrenta, ¿no? Estamos hablando del penal Barbadillo, donde ya está el expresidente Alberto Fujimori, está el expresidente Pedro Castillo, va a llegar Alejandro Toledo. ¿Qué dice esto no solo de la democracia, sino lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo abona estas decepciones de la democracia a el crecimiento de los autoritarismos en la región, yo María? Primeramente, las ópticas de tres expresidentes en un solo cárcel en sí es demolador, demolador, eh, porque pinta una foto, ¿no? De que la corrupción, eh, por lo menos en el caso de Fujimori y Toledo, ellos están en la cárcel por corrupción. Yo creo que Toledo pronto también va a enfrentar cargos de corrupción, pero él está en la cárcel por rebelión, entiendo yo. Castillo, Castillo. Perdón, Castillo. Em, es demoledor porque te demuestra de que los intentos, que fueron intentos muy profundos y muy impactantes de erradicar la corrupción, sí, te deja con la sensación que fueron en vanos. Recordemos que se creó
una unidad especial anticorrupción en la fiscalía para investigar todos los casos del Fujimorismo, de la gran corrupción bajo el régimen Fujimorista. Se llevó acá a juicio expresidentes, exgenerales, empresarios, dueños de televisión y radio, o sea, la crema nata, ¿no? De los élites pasaron por los tribunales. Y se supone que eso es un elemento disuasivo para que continúe la corrupción. Pero si no se ponen en marcha otros mecanismos de control y sanción, entonces, y eso es lo que ha pasado, bien, Ujú. obviamente en el Perú, la corrupción ha podido seguir ocurriendo sin mayores controles. Recordemos que Toledo dejó el poder hace que 18 años. Que se ha demorado tanto para llevarlo Claro. a juicio también es también grave. Entonces, yo creo que deja la sensación en quién puedo creer. O sea, la sensación antipolítica, anti eh, eh, partido que existe en el Perú, no solamente ya es herencia del fujimorismo, sino de todos esos años en que las personas encargadas de cuidar el bien común, lo que más han estado cuidando es su propio bolsillo. Y hay que agregar que no se trata de solamente esos tres presidentes en Barbadillo. Ollanta Humala está también enfrentando un juicio en esos momentos. PPK sigue bajo arresto domiciliario, también bajo acusaciones de corrupción. Y no podemos olvidar que Alan García se mató para precisamente evitar ser encarcelado o llevado a juicio, también acusado por corrupción en el caso Odebrecht. Entonces tenemos los últimos presidentes, salvo Sagasti, que estuvo de presidente apenas unos meses, todos los presidentes acusados, enfrentando juicios o procesos por corrupción. Entonces, eso sí te deja con una sensación demoledor. Lo que pasa es que la sociedad peruana tiene que reaccionar, porque solamente construyendo nuevas formas de controlar quién llega al poder y cómo se maneja el poder, se puede evitar eso en el futuro. La corrupción no es inevitable, no es Ujú. inevitable. Y sí, es importante que se procese, se juzga los acusados de corrupción. Es muy importante, pero no podemos quedar solo con eso, ¿verdad? Tenemos que Sí. prevenir la corrupción. En, no sé, en 2 palabras, 5 palabras, ¿cómo definirías Perú cuando te piden explicaciones de lo que pasa en Perú, yo, Mary? Uf, en 5 palabras es imposible. Es un país muy tumultuoso en el cual la clase política ha fracasado en construir un Estado-nación, en construir una democracia capaz de velar por el bienestar de todos. Perfecto. Yo, Mary Bird, politóloga, concluyente definición de Perú, un domingo 23 de abril del 2023 en que llega el expresidente Alejandro Toledo, el salvador de la democracia, a extraditado por corrupción. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Paula, gracias.